¿Estás listo para conocer a motos que van a dar de qué hablar en 2025? ¿Es posible que una sola máquina cambie por completo la forma en que entendemos la conducción? Este año viene cargado de novedades que no solo buscan destacar, sino marcar un antes y un después en el mundo del motociclismo. En este video te voy a presentar 5 motos que llegan pisando fuerte, ya sea por su tecnología mejorada, su diseño innovador o simplemente por ofrecer nuevos conceptos que pueden cambiar nuestra percepción. No estamos hablando de futurismos lejanos, sino de modelos reales, con fecha de lanzamiento y con muchas ganas de dejar huella en el mercado. Verás desde motos pensadas para dominar la ciudad con agilidad, hasta otras que llevan el ADN Touring, Trail o Naked a otro nivel. Algunas sorprenden por su rendimiento, otras por su precio o por detalles técnicos que las hacen destacar frente a sus rivales. Pero todas tienen algo en común: vienen a revolucionar. Así que si te apasionan las motos tanto como a nosotros, ponte cómodo, dale like, suscríbete si aún no lo has hecho y quédate hasta el final porque esta selección te va a dejar con ganas de salir a rodar. Vamos allá. Morbidelli T125X. Inspirada en el universo Rally, la T125X luce una estética agresiva pero accesible. Con líneas afiladas, faro LED vertical y un carenado anguloso, transmite esa esencia aventurera que enamora a primera vista. Disponible en tonos como Storm Grey, Nero Vulcano y Blanco Perla, combina elegancia con un toque deportivo. Pero más allá de su look, su verdadera magia está en la versatilidad. Es una moto pensada para quienes quieren explorar tanto asfalto como caminos de tierra. Bajo el chasis se encuentra su monocilíndrico de 124 centímetros cúbicos refrigerado por líquido, con distribución de OHC y 2 válvulas, capaz de entregar 14.3 caballos de fuerza a 9.500 revoluciones por minuto. Y 11 Nm de para a 7.600 revoluciones, cifras que rozan el límite legal para 125 centímetros cúbicos, pero con una entrega suave y controlable. El secreto está en su caja de 6 velocidades, algo inusual en esta cilindrada. Permite ajustar la conducción a cada terreno y optimizar el consumo. Alcanza unos prácticos 109 km por hora, ideales para ciudad o rutas secundarias. La T125X apuesta por un chasis de doble cuna de acero, ligero y resistente, unido a una suspensión. Sorprende con una horquilla invertida de 41 milímetros de diámetro con 177 milímetros de recorrido y un amortiguador trasero regulable en precarga con 55 milímetros de recorrido. Este setup, junto a las llantas de radios de 19 pulgadas adelante y 17 detrás y neumáticos mixtos, ofrece un equilibrio perfecto, estable en carretera y ágil en caminos irregulares. Además, su altura del asiento de 820 milímetros y peso en vacío de solo 148 kilogramos la hace manejable para pilotos de todas las tallas. En frenos incluye un disco lobulado de 265 milímetros adelante y 220 milímetros detrás con ABS, un sistema poco común en motos de entrada y clave para frenadas seguras en mojado o tierra. El equipamiento es premium para su segmento, teniendo un cuadro LCD vertical, iluminación Full LED, toma USB para dispositivos y control de tracción. El depósito de 14 litros asegura autonomía para rutas largas, mientras que detalles como el cubremanos añaden practicidad. La Morbidelli T125X no es solo otra 125, es una propuesta inteligente para quien busca iniciarse en el off-road sin invertir en cilindradas mayores. Combina componentes de gama superiores con un precio ajustado de 3.150 euros. Ligera, ágil y con tecnología. Es la compañera perfecta para rutas diarias o escapadas ocasionales, sin dejar de sonreír en cada curva. CF Moto Boom 500 SR.
Imagina una deportiva que fusiona la emoción de un 4 cilindros con la accesibilidad de una media cilindrada. Así es la CF Moto 500 SR Boom. Bajo su carenado neo-retro late un motor de 499 centímetros cúbicos, 4 cilindros en línea, refrigerado por líquido y doble árbol de levas que entrega 81 caballos a 12.500 revoluciones por minuto. Con Ram Air activo. Su curva de potencia es progresiva, ideal para disfrutar desde revoluciones medias, mientras el par máximo de 49 Nm a 10.000 revoluciones por minuto ofrece empuje sin sobresaltos. La caja de 6 velocidades incluye quick shifter para cambios ascendentes sin embrague y un clutch antirrebote que evita bloqueos en reducciones bruscas, garantizando fluidez en carretera o curvas técnicas. El chasis de acero al cromo molibdeno aporta rigidez para respuestas precisas, sin sacrificar ligereza, pesando solo 194 kilogramos en vacío. Las suspensiones son clave aquí, montando una horquilla invertida USD de 41 milímetros de diámetro, ajustable en precarga y rebote adelante, y un monoamortiguador central atrás configurado para absorber imperfecciones sin perder deportividad. Las llantas de aleación de 17 pulgadas ambas montan neumáticos de perfil mixto, optimizados para agarre en seco y mojado, mientras los frenos combinan 2 discos lobulados delanteros de 300 milímetros con pinzas radiales de 4 pistones y un disco trasero de 220 milímetros con ABS de doble canal, asegurando frenadas potentes y controladas. En tecnología destaca su pantalla TFT de 5 pulgadas con conectividad en la aplicación CF Moto Ride para navegación, llamadas y estadísticas de viaje. El paquete de seguridad incluye control de tracción con 2 modos, ajustable según adherencia, amortiguador de dirección para estabilidad a altas velocidades y sistema ESS, y alerta con luces intermitentes en frenadas de emergencia. Para viajes largos, el depósito de 14 litros ofrece una autonomía cercana a los 24 km por litro, y detalles como el puerto USB tipo C o el T-Box seguimiento remoto antirrobo añaden practicidad sin restar estilo. Diseñada para ser deportiva sin castigar, su altura del asiento ajustable entre 795 milímetros y 815 y ergonomía deportiva la hace manejable en autopista. Estéticamente mezcla líneas clásicas, faros LED circulares y escapes cortos, con elementos modernos como carenados aerodinámicos en colores Nebula White o Sapphire Blue. El asiento bipuesto mantiene un perfil delgado, reforzando su actitud dinámica. Ofrece prestaciones cercanas a los 600 centímetros cúbicos, componentes premium y un uso diario que la distinguen en el segmento. No es solo una moto, es una invitación a disfrutar cada kilómetro con tecnología inteligente y un ADN puramente motero. A pesar de que aún no se tiene precio, se estima alrededor de los 7.500 euros. Ducati X Diavel. Pocas motos hay con tanta personalidad como la nueva Ducati X Diavel V4 2025. Una moto que hereda el estilo de sus predecesoras, pero que incorpora un nuevo motor que la lleva a un punto todavía más elevado en lo que a prestaciones se refiere. Su posición de conducción y su poderío visual son dos de sus características más destacadas, pero guarda mucho más que eso en su interior. La brutal cruiser de la firma de Bargo Panigale está disponible en 2 colores, Burning Red y Black Lava, que aportan un toque elegante a su imagen. Imagina un motor que fusiona el alma del MotoGP con la elegancia cruiser. El V4 Gran Turismo de 1158 centímetros cúbicos es esa joya. Con 168 caballos de fuerza a 10.750 revoluciones por minuto y 126 Nm de par a 7.500 revoluciones, ofrece una entrega progresiva en bajas revoluciones hasta que superas las 4.500 revoluciones, donde desata una aceleración de 0 a 100 en solo 2.8 segundos.
Su cigüeñal contrarrotante reduce el efecto giroscópico, regalando agilidad inesperada para una moto de 229 kilogramos. Además, el sistema de desactivación de cilindros traseros funciona en paradas o a bajas revoluciones, optimizando consumo y confort térmico. El bastidor monocasco de aluminio y el basculante monobrazo explican su pérdida de peso, siendo 6 kilogramos más liviana que su predecesora. La horquilla delantera USD de 50 milímetros de diámetro y 120 de recorrido totalmente ajustable y el mono amortiguador trasero con 145 milímetros de recorrido absorben baches sin sacrificar deportividad. Las llantas de aleación de 5 radios exhiben un neumático trasero Pirelli Diablo Rosso 3 de 240 milímetros. En cuanto a los frenos, encontramos en la parte delantera 2 discos de 320 milímetros mordidos por un sistema Brembo Monoblock Stilema de anclaje radial, 4 pistones y un solo disco trasero de 265 milímetros accionado por una pinza de 2 pistones, ambos con ABS para asegurar frenadas progresivas y evitar el bloqueo de la llanta en frenadas sobre superficies de poca adherencia. La electrónica es tan sofisticada como su mecánica. Una EMU de 6 ejes gestiona sistemas como el ABS en curva, control de tracción ajustable o anti-caballito. Cuenta con 4 modos de conducción: Sport, Touring, Urban y Wear. Este último especial para lluvia, que se controlan desde la pantalla TFT curva de 6.9 pulgadas con conectividad Bluetooth y navegación por flechas. Además, incluye Cruiser Control, Quick Shifter bidireccional y Ducati Power Launch para aceleraciones de infarto. Ducati ha pulido su comodidad sin restar carácter. El asiento a 770 milímetros de altura y el manillar ancho y retrasado crean una postura relajada. Las estriberas ajustables en 3 posiciones permiten desde postura cruiser clásica hasta una más deportiva. Para el pasajero, el asiento es más amplio y con agarraderas integradas. Su depósito de 20 litros asegura una buena autonomía para viajes largos. La ex-Diabel V4 no es una moto, es una declaración de intenciones que combina la comodidad de una cruiser con la tecnología y prestaciones de una superbike. Su precio es de 32.290 euros, lo que la sitúa en territorio premium, pero justifica cada euro con componentes de gama alta y mantenimientos espaciados. Ideal para quien busca emociones extremas sin sacrificar elegancia. Honda CL500 es una moto de inspiración Scrambler que toma la base de la Rebel 500 y que tiene una clara orientación urbana, aunque con cierta capacidad para hacer pistas fáciles, aprovechando su rueda delantera de 19 pulgadas y las suspensiones de mayor recorrido. Y esa dualidad es la virtud que hace de ella una moto especial en la gama Honda de 500 centímetros cúbicos. Se trata de una nueva opción específica para el Carnet A2 de la marca japonesa que aprovecha uno de los motores más sobresalientes de la categoría. El corazón de la CL500 es un bicilíndrico en paralelo de 471 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido y ajustado para cumplir con la normativa Euro 5 Plus, con 46 caballos de fuerza a 8.500 revoluciones por minuto y 43.4 Nm de par a 6.250 revoluciones. Este bloque, compartido con la Rebel 500 pero con mapeado específico, destaca por su entrega y suavidad lineal. La caja de 6 velocidades incluye un embrague antirrebote asistido que reduce la fatiga en ciudad y evita bloqueos en reducciones bruscas. Un detalle del nuevo modelo es que la corona trasera ahora tiene 41 dientes, lo que mejora la aceleración sin sacrificar eficiencia. El escape doble elevado con protector térmico de acero inoxidable añade un sonido grave y un look scrambler auténtico. El chasis de acero tipo diamante aporta ligereza y rigidez, diseñado para manejar tanto curvas pavimentadas como caminos irregulares. Declara un peso en orden de marcha de 191 kilogramos. La horquilla delantera Showa de 41 milímetros de diámetro ofrece 150 milímetros de recorrido, mientras que los amortiguadores traseros ajustables en precarga en 5 posiciones tienen 145 milímetros de recorrido.
Las ruedas mixtas con 19 pulgadas adelante y 17 pulgadas detrás, con neumáticos Dunlop Trail Max Mixture, garantizan tracción en múltiples superficies. La altura del asiento de 790 milímetros y el manillar alto facilitan una postura erguida perfecta para conducir de pie en terrenos blandos o relajado en carretera. El sistema de frenos combina un disco delantero flotante de 310 milímetros con pinza de 2 pistones y ABS de doble canal, optimizado para responder incluso en tierra. El trasero de 240 milímetros con un pistón complementa la frenada con modulación progresiva. La señal de parado de emergencia activa los intermitentes traseros en frenadas bruscas, lo que es un extra de seguridad destacable, junto a la iluminación Full LED que incluye faro clásico de 175 milímetros con 4 diodos. Para 2025, Honda ha refinado la ergonomía. Los posapiés se reposicionan hacia adelante para mayor comodidad al apoyar los pies y el asiento es más mullido sin perder su perfil plano estilo vintage. El depósito de 12 litros, ligeramente más grande que en 2024, asegura una autonomía de más de 300 kilómetros, gracias a un consumo de 3.6 litros cada 100 kilómetros. La pantalla LCD negativa se optimizó para mejorar la legibilidad bajo sol intenso, mostrando datos como consumo instantáneo, indicador de marcha y reloj. Mantiene su ADN Scrambler con detalles como los fuelles de goma en la horquilla, el silenciador alto y el depósito redondeado con parches para las rodillas. Los nuevos colores amarillo dust, perlado y marrón fresco mate se suman a los clásicos verde laurel y negro mate. Honda ofrece packs de accesorios para adaptarla a viajes, off-road ligero o customización urbana, incluyendo guardabarros altos, puños calefactables o top case de 38 litros. No es solo un guiño nostálgico, es una moto capaz de transitar entre ciudad, carretera y pistas sencillas sin complicaciones. Su combinación de tecnología actualizada, diseño temporal y precio competitivo de 6.050 euros la convierten en una opción sólida para riders que buscan estilo sin renunciar a funcionalidad. Kobe 800X GT. La nueva versión GT de la ya exitosa Kobe 800X busca encajar en un uso claramente más orientado a viajes largos. El corazón de la GT es un bicilíndrico en paralelo de 799 centímetros cúbicos de 8 válvulas y refrigeración líquida que entrega 95 caballos de fuerza a 9.000 revoluciones por minuto y 80 Nm de par a 7.500 revoluciones, cifras que permiten su limitación para carnet A2. Incluye como novedad acelerador electrónico. Cuenta con una caja de 6 velocidades con embrague antirrebote, ideal para reducir fatiga en viajes largos. El sistema de inyección Bosch EFI garantiza el cumplimiento con la normativa Euro 5 Plus y un consumo estimado de 4.2 litros cada 100 kilómetros. La GT prioriza el confort en asfalto sin renunciar a cierta capacidad off-road. Usa un chasis de doble viga de acero con subchasis reforzado y basculante de aluminio. Las suspensiones más cortas que en la versión Pro ofrece 210 milímetros de recorrido, horquilla invertida de 43 milímetros y mono amortiguador trasero con bieletas, ambos regulables. Las llantas son de radios dobles de 19 pulgadas la delantera y 17 la trasera, con neumáticos en medidas 110-80 y 150-70, optimizados para mezclar adherencia en pavimento y tracción en pistas secundarias. El sistema de frenado incluye discos Wave de 310 milímetros delanteros con pinzas flotantes de 2 pistones y 220 milímetros traseros con pinzas de un pistón, junto a ABS desconectable, útil en terrenos blandos. Destaca el control de tracción con 3 modos y el control de crucero, rarezas en este segmento que refuerzan su enfoque Touring. La iluminación Full LED y la cúpula integrada no regulable completan el paquete de seguridad. La pantalla TFT vertical de 7 pulgadas con conectividad Bluetooth y función espejo de smartphone muestra datos como presión de neumáticos y modos de conducción Eco, Sport, Rain, Off-Road.
Incluye 2 puertos USB y un depósito de 22 litros que promete una autonomía aproximada de 400 kilómetros. El asiento a 826 milímetros de altura es más bajo que en la Pro 875 milímetros, facilitando el alcance al suelo. Además, integra barras laterales de protección y cubre cárter de aluminio para incursiones en caminos de tierra. Apuesta por líneas agresivas pero con detalles funcionales, como el depósito centrado bajo el asiento, carenado angular y opciones de color como blanco con detalles rojos, negro con dorado y rines dorados. La Kobe 800X GT 2025 es una apuesta audaz para el turismo de aventura accesible que combina componentes premium con un peso contenido y un precio competitivo que se espera ronde los 9.500 euros. Ideal para quien busca una moto capaz de devorar autopistas y desviarse a caminos secundarios sin necesitar ser un experto en off-road. Y hasta aquí nuestro recorrido por estas 5 motos que llegan con ganas de romper moldes en 2025. Como ves, el mundo de las 2 ruedas no deja de evolucionar y cada año nos sorprende con modelos que mezclan innovación, estilo y mucha pasión por la conducción. No olvides estar pendiente del canal donde te mostraremos los próximos lanzamientos. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo con ese amigo motero que siempre está al tanto de las últimas novedades. Y si te pica la curiosidad por saber qué motos están arrasando en las ventas este año, no te puedes perder nuestro próximo video, Top 7 de las motos más vendidas de media cilindrada en 2025. Te va a sorprender más de una. Nos vemos en la próxima ruta y recuerda que la mejor moto es la que te hace sonreír cada vez que la arrancas.